Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar explicando cómo es el ciclo frigorífico de una heladera o de cualquier sistema de refrigeración. Yo en un video anterior nombré algunos de sus componentes y expliqué cuál era su función. En esta clase voy a explicar cómo circula el fluido refrigerante a través de todo el ciclo frigorífico, dónde tomamos las presiones, las distintas presiones, y algunas características que hay que tener en cuenta, algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de revisar una heladera. ¿Para qué a nosotros nos sirve conocer cómo circula el refrigerante, por qué lugar, en qué estado? Eso nos va a ayudar a poder determinar algunas fallas que se nos pueden presentar, y si uno no conoce esta teoría no va a poder descifrar por dónde está el problema, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a dibujar uno de los elementos principales. Es un motocompresor. El motocompresor en las heladeras suele ser del tipo alternativo. Tienen un pistón que comprime el refrigerante, ¿sí? A distinto de otros motocompresores que se utilizan en aire acondicionado, que son del tipo rotativo. Bueno, hay muchas variables. Acá vamos a hablar de heladeras familiares, y todas las heladeras familiares tienen este tipo de motocompresores. Vamos a dibujarlo acá. Motocompresor. Hagamos de cuenta, el dibujito es esto que está acá. El motocompresor tiene un lado de alta presión y un lado de baja presión, ¿sí? Todos los motocompresores y todo sistema frigorífico tiene un lado de alta presión y un lado de baja presión. Vamos a empezar por el lado de alta hasta llegar al lado de baja, y como es un ciclo se puede empezar a nombrarlo por cualquiera de las partes del ciclo. Pero bien, vamos a dibujar. Del motocompresor sale un caño por el tubo de descarga del motocompresor, por el lado de alta presión, por donde me lleva el refrigerante a alta presión. ¿Hacia dónde? Hacia el condensador. Vamos a dibujar como si esto fuera un condensador. Acá está, motocompresor. Sale un tubo, se dirige hacia el condensador. El refrigerante, luego de pasar por el condensador, ¿a dónde se va a dirigir? Al dispositivo de expansión. Vamos a dibujar un dispositivo de expansión. Dispositivo de expansión. Del dispositivo de expansión, el cual habíamos nombrado que es el encargado de reducir la presión, va a salir el refrigerante a baja presión y temperatura hacia el evaporador, que es otro intercambiador de calor. Y del evaporador va a volver al motocompresor. Ahora le vamos a explicar paso a paso. Vamos a anotar: condensador, evaporador. Bien, acá tenemos los cuatro elementos: motocompresor, condensador, dispositivo de expansión y evaporador. Yo había mostrado un evaporador, acá tengo otro tipo de evaporador. Este es de una heladera no frost. Es distinto, es de un evaporador con un aleteado de chapas, muy similar al de los aires acondicionados, ¿sí? Este es otro evaporador que ya lo mostré, que se suele decir congelador, pero bueno, los dos tienen la misma función, que es evaporar el líquido refrigerante. Bueno, el que produce la alta presión en un sistema de refrigeración es el motocompresor. Lo vamos a explicar desde donde recibe, desde acá. Por el lado de baja presión, acá tengo un motocompresor que tiene
un canito más finito y un canito más grueso, ¿sí? El caño más grueso sería este, el que proviene del evaporador, ¿eh? Viene el refrigerante a baja presión y baja temperatura, en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque ya logró el líquido evaporarse dentro del evaporador y va a regresar al motocompresor en estado de vapor, en estado de gas, pero a baja presión y baja temperatura. El canito que tengo del lado opuesto se llama apéndice de servicio, ¿sí? Es por donde nosotros vamos a controlar esa presión que hablamos anteriormente, esa presión, la presión del lado de baja. La presión del lado de baja la vamos a controlar acá, ¿eh? Acá, esto sería como esta válvula de servicio. Acá vamos a enroscar nuestro manifold, nuestra manguera del lado de baja, azul, y vamos a dibujar un manómetro acá, ¿sí? Que nos va a indicar una cierta presión. Bien, entonces, ¿qué hace esto? El motocompresor succiona el vapor a baja presión y baja temperatura que viene del evaporador, estamos hablando del refrigerante, lo comprime y le eleva su presión y su temperatura. En el caso de este tipo de heladeras, la presión de alta es de entre 140 y 180 psi, ¿sí? Acá vamos a tener esa presión, 140, 180, depende de la heladera. Bien, eso se conoce como un vapor sobrecalentado, está sobrecalentado. Ese vapor se va a dirigir al condensador, que el condensador de una heladera puede ser como el que mostré, la parrilla esa negra, puede ser, si se ubica atrás, hay veces que está oculto en la heladera, hay veces que está debajo de la heladera y tiene un forzador para ayudarlo, un ventilador. Es el encargado de ceder el calor, ¿sí? El calor producido por el propio motocompresor, por la compresión, y el calor que absorbió del evaporador, que el evaporador se encuentra dentro del refrigerador, ¿sí? En el freezer, en la heladera, depende de qué refrigerador estemos hablando. Bien, ese gas a alta presión y alta temperatura, voy a anotar alta presión y temperatura. Ese vapor a alta presión y alta temperatura, que se conoce como vapor sobrecalentado, se dirige al condensador, y al circular por el condensador, ¿qué va a pasar? Va a descender su temperatura. La presión es constante, la presión siempre es constante, pero la temperatura, a medida que va circulando a través de él, va a descender. Y va a descender hasta el punto de la temperatura de condensación de ese propio refrigerante, que va a variar en función del líquido refrigerante que estemos utilizando. Cada refrigerante tiene su punto de condensación, de temperatura de condensación. Cuando llegamos a este punto, ¿qué vamos a tener? Un líquido. Vamos a tener un líquido, pero seguimos a alta presión y a alta temperatura. Temperatura y presión alta. Si bien la temperatura del refrigerante bajó, descendió hasta lograr su temperatura de condensación, sigue siendo alta. Y la presión es constante, tenemos la misma presión en este punto que en este punto. Bien, cuando el líquido refrigerante que viene en este sentido se encuentra con el dispositivo de expansión, en el caso de una heladera puede llegar a ser un tubo capilar. Lo vamos a simbolizar así, de esta forma. Un tubo capilar, que es un tubo de un orificio muy pequeño, que está calibrado en su diámetro interno y su distancia por el fabricante. El fabricante dice, bueno, para lograr esta temperatura de evaporación, este tubo capilar tiene que tener tanto diámetro, tanto largo, va a llevar tal refrigerante y va a llevar tantos gramos de refrigerante. Está todo calculado.
el tamaño del compresor, del condensador, del evaporador y del tubo capilar por el fabricante. Bien, cuando el líquido llega al tubo capilar, se encuentra con una brusca reducción de presión. ¿Sí? Porque viene de un caño de una sección gruesa y se encuentra con un cañón muy finito. Ahí, ¿qué va a hacer el líquido? Se va a expandir, por eso se llama dispositivo de expansión, y va a haber una brusca reducción de presión. Eso lo que va a lograr es que una parte del líquido se evapore por este fenómeno de la brusca reducción de presión. Una partecita del líquido, aproximadamente el 13-14%, se evapora enfriándose. Y ese vapor frío me va a enfriar el resto del líquido. Eso se va a dirigir al evaporador. Una vez que sale del dispositivo de expansión, se va a dirigir hacia el evaporador. Cuando llegamos a este punto, yo tengo un líquido a baja presión y temperatura. Un líquido a baja presión y baja temperatura. Esa presión y esa temperatura va a depender del circuito frigorífico que yo estoy trabajando. En el caso de una heladera no frost, esa presión va a ser en vacío, va a estar por debajo del cero del manómetro. En el caso de una heladera convencional, con un R134, va a rondar los 1 o 2 psi, la presión en el lado de baja. Mientras que la presión en el lado de alta va a estar entre los 140 y 180 psi. En todo circuito frigorífico hay un lado de alta y un lado de baja. Lo que yo dibujé en rojo es alta presión y lo que dibujé en celeste es baja presión. Bien, acá hay algo fundamental que yo no lo dibujé, que lo voy a dibujar acá, en un circuito frigorífico, que es un filtro, el filtro molecular. El filtro molecular va ubicado antes del capilar, va ubicado en esta parte. Este filtro molecular lo que hace es filtrar alguna partícula, alguna suciedad que pueda haber en el circuito y algún resto de humedad que pueda llegar a haber quedado en el circuito, ¿sí? Recordamos que en cualquier circuito frigorífico uno de los peores enemigos que tiene es la humedad. No puede haber humedad. Para eso se realiza un vacío con la bomba de vacío. Yo la nombré pero no la mostré. Acá tenemos una bomba de vacío, ¿sí? Esta bomba de vacío va conectada con el manifold, tiene un aceite en su interior donde van a ir a parar toda la humedad. Después en las clases prácticas vamos a explicar cómo se utiliza y la vamos a utilizar. Bien, el filtro molecular tiene unas bolillitas que absorben la humedad en el caso de que haya humedad en el circuito, ¿sí? Es muy importante en una heladera. Cada vez que yo intervengo en un circuito por donde circula refrigerante, ya sea por cambiar un motocompresor, reparar una pérdida de refrigerante, lo que fuere, que yo abrí el circuito y se perdió el refrigerante y entró aire a presión atmosférica, yo tengo que renovar el filtro molecular por uno nuevo, presurizar con nitrógeno, ya lo vamos a ver, luego hacer un vacío y luego cargar el refrigerante. Entonces, vamos a repasar cómo es esto. En el evaporador, el refrigerante se evapora absorbiendo el calor de los alimentos. En este caso, pues estamos hablando de una heladera. Cuando llega a este punto, tiene que estar completamente vaporizado. ¿Por qué? Porque el motocompresor no puede succionar un líquido, tiene que succionar un vapor. El motocompresor, por el lado de baja, que es el tubo más grueso, va a succionar todo el vapor refrigerante, lo va a comprimir, le va a elevar su presión y su temperatura. Cuando salga, lo va a mandar al condensador.
Comúnmente la parrillita de atrás de la heladera, pero puede ser de otro tipo. La función del condensador es obtener todo ese vapor transformando en líquido. ¿Cómo lo hace? Largando calor, desprendiendo calor. Ese vapor que está a alta presión y alta temperatura, al ceder calor al medio condensante, va a llegar a su punto de condensación. Y cuando llega al final del condensador voy a tener un líquido. Porque yo acá voy a necesitar un líquido. Ahora, este líquido que está a alta presión y alta temperatura, le tengo que bajar la temperatura. ¿Cómo hago para bajarle la temperatura? Le reduzco bruscamente la presión. Recuerden que la presión va de la mano con la temperatura y viceversa. Si hay un cambio de presión, hay un cambio de temperatura. Y si hay un cambio de temperatura, hay un cambio de presión. Bueno, previamente pasa por el filtro molecular. ¿Por qué? Porque el dispositivo de expansión tiene un orificio tan pequeño que se puede llegar a obstruir. Entonces, una vez filtrado, pasa por el dispositivo de expansión, en este caso un tubo capilar, la presión cae bruscamente a la que nosotros la queremos llevar, a la que está diseñado este ciclo frigorífico, esta heladera, y bueno, se dirige al evaporador a baja presión. Cuando el líquido empieza a circular por la placa de evaporadora, que puede ser un evaporador de una heladera con freezer, un evaporador de una heladera convencional, el calor de los alimentos atraviesa el evaporador haciendo que el refrigerante se evapore absorbiendo el calor, llevándoselo con él. Como cuando expliqué anteriormente que si yo me echo alcohol en la mano, siento frío, porque el frío se produce cuando el alcohol se evapora, me roba calor. Bueno, acá lo mismo. El refrigerante se va a evaporar absorbiendo el calor de los alimentos. Y bueno, este es un ciclo estándar frigorífico, el cual es lo mismo para una heladera, una cámara, lo que fuera. Ahora bien, yo hablé de tomar la presión de baja. Nosotros lo que hacemos también es controlar la presión de alta. ¿Dónde lo puedo controlar? Acá, en este punto, yo puedo colocar un manómetro de alta presión. Este es la entrada del filtro. Vamos a traer para acá, vamos a dibujar un manómetro. Bien. ¿Para qué hacemos esto nosotros? Para tener una lectura en el lado de baja y en el lado de alta presión, ¿sí? Cuando ustedes vayan a ver una heladera que nunca fue reparada, no trae ni válvula de acceso de baja ni válvula de acceso de alta por lo general. Esa la instalamos nosotros, los service. Entonces, si nosotros vamos a cambiar un motocompresor, a la hora de hacer este trabajo, vamos a instalar una válvula de servicio en el lado de baja, en el apéndice del motocompresor, como esta que tenemos acá, y una válvula, estas son las válvulas, en el lado de alta. Como el filtro hay que reponerlo, si tengo la oportunidad de comprar, esto es un filtro que está nuevo, un filtro se conoce como de doble entrada. Ves que tiene un canito acá y dos acá. Bueno, esto iría acá, acá se suelda el capilar y acá entra la salida del condensador y le soldamos una válvula para poder enroscar una manguerita y medir la presión de alta. Esto es muy beneficioso a la hora de hacer un vacío, porque yo le voy a hacer un vacío al sistema por el lado de baja presión y por el lado de alta presión. Por los dos lados le estamos haciendo vacío. Eso tiene sus ventajas. Ahora, a la hora de hacer este trabajo hay una serie de maniobras que en el próximo video se las voy a comentar, así no se hace tan largo este video. Ahora lo cortamos y seguimos.